Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Qué tienen en común estas palabras? Todas fueron escritas por el apóstol Pablo tras las rejas. Por más oscuras que parezcan las circunstancias, Dios cumple sus propósitos. Desde la cárcel, la palabra imparable de Dios. El Señor les bendiga a todos en esta mañana. Qué bueno verlos todos aquí. Están agitados esta mañana. Sáquenselo del sistema porque tengo como un mensaje como de hora y media aquí. Es que parece que todo el mundo tiene el espíritu del Super Bowl, pero este Super Bowl de este año no sirve. El único deseo que yo tengo es que los dos equipos pierdan. Reciban nuestra bienvenida, especialmente si están con nosotros por primera o segunda vez. A todos los que están con nosotros en esta mañana, yo les doy las gracias por traer la iglesia a este salón. A todos los que están sintonizando a través de nuestra transmisión de Facebook Live o de nuestro canal de YouTube, le damos gracias por estar en sintonía. Mi nombre es Miguel Medina, soy el pastor titular aquí en Crosspoint Español. Antes de comenzar, quiero hacer un reconocimiento. Desde el principio de este año 2025, voy a necesitar que me baje un chispitito el volumen. Siento que estoy un poquito... desde el principio de este año 2025, tanto el equipo de comunicaciones, perfecto, como el equipo de adoración se han estado esforzando por comenzar nuestros servicios a tiempo. Y lo han logrado cada domingo. ¿Podemos reconocer este esfuerzo? Yo tengo entendido que uno de estos domingos empezamos a las 10:03, pero yo no soy el que se está quejando, no. No, de hecho, yo creo que nuestro patrón anterior de tardanza se ha debido mucho a mi propio mal ejemplo. Pero Dios me está cambiando. Dios me está cambiando. Y bueno, usted sabe que en muchos matrimonios está el que quiere llegar a tiempo y el que es más flexible con el tiempo, ¿verdad? Pues yo estoy seguro de que mi esposa Carmen desearía que yo no fuera tan flexible. La verdad, cuando yo me pongo a pensar, cada vez que nosotros llegamos tarde a un evento, la gran mayoría de las veces es culpa mía. Ha habido más de una boda donde nosotros nos hemos perdido la ceremonia por causa de mi tardanza. Ahora, una verdad que nunca cambia es que si es una boda de un familiar, por más tarde que lleguemos, no vamos a perder nuestros asientos. Aunque lleguemos tarde, somos familia. Para bien o para mal, nadie puede cambiar esa realidad. Bueno, pues yo me he dado cuenta que si nosotros estamos seguros de nuestra identidad, eso nos va a quitar ansiedad y nos va a quitar temor. Pues el pasaje que vamos a considerar en esta mañana se trata de la identidad que tenemos cuando estamos en Cristo. El pasaje de hoy nos va a enseñar que todos los que llegamos ante la presencia de un Dios santo, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos salvación y nos refugiamos en todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, todos venimos a formar parte de una nueva humanidad. Quiero pedirle que busquen en sus Biblias en Efesios 2, el 10º libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios. El 10º libro en su Nuevo Testamento. El domingo pasado comenzamos esta nueva serie titulada Desde la cárcel, la palabra imparable de Dios. Vamos a estudiar varias cartas que el apóstol Pablo escribió desde la prisión.
Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Bueno, mi esperanza, como dije el domingo pasado, es que a pesar de todos los temas distintos que se discuten en cada carta, que nosotros nos demos cuenta de que Dios va a cumplir sus propósitos por más difíciles que se pongan nuestras vidas. Dios puede usarnos para su gloria en medio de cualquier situación. Bueno, el domingo pasado el Señor nos habló. Yo creo que el Señor nos habló a muchos de nosotros a través del primer capítulo de Efesios. ¿Qué diría usted? Amén. Bueno, en el WhatsApp del grupo de Lake Nona, porque ellos todavía están peleando con el Church Center, yo vi un excelente resumen de Efesios 1. No sé si me lo estoy copiando de Daniel o de Dalisa, pero dice así: Efesios 1 nos invita a no rendirnos ante las circunstancias que nos rodean, a enfocarnos en la bendición de nuestra vida eterna en Cristo Jesús y a interceder por nuestros hermanos en la fe para que el propósito de Dios en sus vidas sea revelado. Pues hoy, en el capítulo 2, Pablo pues sigue enumerando todos los privilegios que tiene el pueblo de Dios y concluye el capítulo invitándonos a vivir esa realidad, haciéndonos parte de la iglesia local. Así que quiero invitarles a que nos unamos en oración para que Dios nos ayude a recibir su palabra. ¿Oran conmigo? Padre, cuando nosotros pensamos en lo que es nuestra situación por naturaleza, cuando pensamos en lo lejos que nuestros corazones están de ti de nacimiento, y entonces cuando nos empezamos a dar cuenta de este rescate que tú iniciaste por tu pueblo y todas las implicaciones, Señor, y todos los detalles, cuando vemos eso, Señor, nosotros vemos que tú regalas tu gracia con tanta generosidad que nos asusta. Tu gracia es tan generosa que, Señor, muchas veces no podemos creer que sea verdad. Creemos que es imposible recibirla sin condiciones. Por eso, Señor, te pedimos que en el poder de tu Espíritu, Señor, convence todos los corazones aquí de esa gracia indomable que tú ofreces, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir tu gracia como lo dice tu palabra, para que entonces nosotros te honremos a través de las obras que tú has preparado para nosotros de antemano. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La cultura americana en que vivimos nos enseña a vivir de una manera individualista. Nos enseña a buscar el triunfo independientemente para poder decir, mira, yo llegué aquí, nadie me ayudó. Pero en contraste, Dios siempre trata con su pueblo en manera plural. Dios siempre dirige su gracia salvadora hacia un pueblo. Dios no vino solo a salvar a Miguel Medina. Dios añade a Miguel Medina al número de su pueblo. Así es como trabaja conmigo y con usted también. Así que esta mañana el capítulo 2, igual que el 1, está dirigido a un grupo. Y este capítulo nos enseña, como les dije, la única manera en que nosotros podemos cumplir nuestra misión en la tierra a plenitud es siendo parte de la iglesia. No hay plan B. La iglesia es lo que hay. Pero la única razón por la cual nosotros podemos ser parte útil del pueblo de Dios es porque primero en nosotros ocurrió una metamorfosis. Una metamorfosis individual cuando Dios nos hizo pasar de un grupo a pertenecer a otro. Usted sabe que a los ojos de Dios la humanidad entera está dividida en dos. Usted es de un grupo o es del otro. Y esa división no tiene nada que ver con nuestra nacionalidad, con nuestra raza, con nuestro sexo, con nuestro estatus social. Esa división está basada en quién te representa delante de Dios. Y solo hay dos opciones para escoger: Adán o Jesús.
Si usted dice yo me represento yo solo, eso quiere decir que escogiste a Adán. Porque si tú lees sobre Adán en el libro de Génesis, pues vas a ver que Adán es el mejor representante que nosotros podríamos haber tenido. Él estuvo allí bajo las mejores condiciones. Él tenía todas las fichas a su favor y como quiera escogió desobedecer a Dios. Y esa es la razón por la cual nosotros ahora estamos experimentando sufrimiento, enfermedad y miseria. Primera de Corintios 15 dice que a este mundo la muerte entró por un hombre, por Adán, el que es nuestro representante de nacimiento. Pero gracias a Dios que el texto no termina ahí. Dice que también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, que si las cosas no cambian y el representante tuyo delante de Dios sigue siendo Adán, no importa lo que tú hayas logrado en tu vida, lo único que tú puedes esperar es el rechazo de Dios por la eternidad. Tuvo clarito eso, ¿verdad? Pero las cosas son muy diferentes para el que está en Cristo. La palabra de Dios promete que si tú estás en Cristo, número uno, pues ya no tienes que vivir preocupado o preocupada por tu destino eterno. Ya el Señor se encargó de eso. Y número dos, si estás en Cristo, tienes una naturaleza nueva. Y no tienes que vivir esclavizado a tus pecados y a tus defectos. Puedes empezar a llegar a los sitios a tiempo. El Señor es así de poderoso. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Por esa razón, en esta mañana te invito a que te hagas una pregunta muy importante. ¿Quién es tu representante delante de Dios? ¿Quién te representa? Si tu representante es Jesús, entonces el pasaje de hoy nos hace un llamado. Ese llamado es: vivamos de acuerdo a nuestra nueva identidad. Aduéñate de tu nueva identidad. Apropiate de tu nueva identidad. Sé quién eres a los ojos de Dios. ¿Quiénes somos a los ojos de Dios? Bueno, en Cristo nosotros somos un pueblo que es conocido por vivir en libertad, unidad y hermandad. Libertad, unidad y hermandad. No sería predicador si no los hiciera rimar. Así que vamos a empezar hablando de la libertad que tenemos en Cristo. Dios lo ve todo con claridad. Yo quiero que usted sepa eso. A Dios nada lo agarra por sorpresa. Toda la información que ha existido en toda la historia está continuamente delante del Señor, toda a la vez. Y el Señor lo domina todo. Él lo sabe todo. Él ve todo el pasado, todo el presente, todo el futuro. Y en este pasaje Dios nos muestra nuestra identidad considerando eso mismo, nuestro pasado, presente y futuro. Así que vamos a comenzar con nuestro pasado. Nosotros no podemos saber nuestro destino si no sabemos de dónde hemos salido, ¿verdad? Por eso Efesios 2, verso 1, dice que Dios les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Nota, recuerde aquí que cuando Pablo dice ustedes, él se refiere a los que no son judíos, a los gentiles, a todos nosotros aquí. Así que a todos los gentiles que están aquí, ¿quiénes están vivos espiritualmente? Ay, yo sé, gracias a Dios. Pues mira, eso significa que hubo un tiempo en tu vida en el cual tú no tenías vida espiritual. Y esto aplica aún si como yo te criaste en la iglesia. ¿Quiénes se criaron en la iglesia? Aplica a ti también. Aún si como yo te portaste más o menos bien y nunca pasaste ese periodo de rebeldía. El veredicto de estar muertos en delitos y pecados cae sobre toda la raza humana. Toda persona que ahora está viva espiritualmente en un punto de su vida estuvo muerto en delitos y pecados, en los cuales, como dice en el verso 2,
nosotros anduvimos en otro tiempo. Oiga esa descripción. Según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el que motiva las acciones de todo el que no está en Cristo. Esto es como no tener más remedio que tener que tomar leche de magnesia. Es un remedio que es dificilísimo de tragar. La Biblia afirma aquí que la persona que no ha recibido vida espiritual de parte de Dios, no importa cuán virtuosa aparente ser, no importa cuán respetable sea, esa persona vive su vida sometido a espíritus de maldad que llevan a uno a desobedecer a Dios. Y todos nosotros estuvimos en esa misma situación. Es más, Pablo dice que los gentiles no somos los únicos con ese problema. También es un problema de los judíos. Pablo dice en el verso 3, entre ellos también todos nosotros, que es lo que Pablo usa para referirse al judío, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza. No se aprendió, no fue circunstancial, por naturaleza, congénitamente, hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra de Dios dice aquí que nuestro problema no es nuestro ambiente, nuestro problema no es nuestro trasfondo, nuestro problema no es ninguna desventaja social, nuestro problema no es lo que nadie haya hecho en contra nuestra, nuestro problema es la naturaleza con la cual nacemos. ¿Entiende eso? ¿Me siguen esta mañana? La Biblia no dice que nosotros nacemos inocentes y puros de corazón y que después el mundo nos daña y ahora todos cantamos juntos, yo soy rebelde, pues la vida me hizo así. El problema, este puertorriqueñismo no se me sale. Ayúdame, Señor. El problema no es externo. El problema es que acabaditos de salir del vientre de nuestras madres, ya somos parte de una raza corrupta. El problema es que igualito a toda esa gente que no me cae bien o a usted no le cae bien, haga su lista de todos los villanos políticos de la historia. Igual que Lenin, igual que Stalin, igual que Hitler, igual que Pinochet, Maduro, Castro, Obama, Hillary, Bush, Biden, Trump. Igual que ellos, somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, ya que terminamos el discurso de motivación, después que hablamos sobre la corrupción que todos tenemos en común de manera congénita, es entonces que Pablo, el autor de la carta, él nos presenta un contraste diametral. Porque no importa cuál haya sido tu pasado, quiero que sepas eso, no importa el pasado que hayas tenido, Dios hace posible que tu presente sea una historia completamente diferente. El verso 4 comienza con las dos palabras que más han afectado la vida de todo cristiano. Pero Dios. La palabra pero nos deja saber que si no hubiera sido por un elemento externo, todos nosotros aquí íbamos a parar de la misma manera, bajo ese juicio de Dios que nos habíamos ganado. Y lo que nos sacó de ese camino a la muerte no fue que tú fueras más inteligente que otra persona. No fue tu sabiduría, no fue tu virtud, no fue tu intuición. El que hizo la diferencia en mi destino final no fui yo. El que hizo la diferencia en su destino final no fue usted. Ese pero viene a causa de la intervención de Dios. Un Dios que, como dice en el verso 4, es rico en misericordia. Una misericordia que se nos aplica, ¿por qué razón?
por tu país de procedencia. Porque eres boricua, porque eres de Ponce, porque eres de Maracaibo. El color de tus ojos, el diploma que tienes en la pared, porque nos criamos en la iglesia. O porque él vio que en el futuro ibas a empezar a ir a la iglesia. Mira, no. El verso 4 dice que la razón de nuestra vida espiritual es el gran amor con el que Él nos amó. ¿Cuánto tú tuviste que ver con el amor de Dios para ti? Dios nos regala ese amor antes de que pudiéramos tan siquiera merecerlo. Pastor, ¿cuán grande es ese amor con el que Dios nos ama? Gracias por preguntar. El rey David dice en el Salmo 103, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Con esa misma medida de amor y misericordia. Mira, sin ninguna reserva, sin ningún resentimiento, sin que Él esté endeudado con usted de ninguna manera. Precisamente ahí es que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cuándo lo hizo? ¿Consideró Él si acaso valía la pena invertir en nosotros? ¿O es que Él sabía cuál era nuestro potencial? Mire, eso nunca pasó. La palabra de Dios dice en el verso 5 que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en ese punto que usted quizá hasta ni le interesaba buscar de Dios, en ese momento el Señor irrumpe en su vida y de momento le da vida espiritual inconvenientemente. En ese momento les da vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Es clave que nosotros sepamos que ni nuestra apariencia, ni nuestra personalidad, ni nuestra moralidad tuvieron algo que ver con que Dios nos escogiera para salvación. Usted se da cuenta de eso. Usted ha leído esto. Está siguiendo conmigo. Es por gracia. Y esa es la posición desde la cual parte mi relación con Dios. Y esa es la posición desde la cual parte su relación con Dios. Y cuando Él habla de cómo nos va a bendecir, esas bendiciones son tan seguras que Él se refiere a esas promesas futuras para nosotros como si ya hubieran ocurrido en el pasado. Es tan seguro que ya pasó. Verso 6. Con Él, con Jesús, nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esas son las bendiciones que toman lugar a través de nuestra unión con Cristo. Quiz. ¿Cuál es la manera en la cual nosotros simbolizamos esa unión al frente del mundo, a los ojos del mundo? El sacramento del bautismo. Así que estén pendientes, muy pronto vamos a abrir nuestras próximas clases de bautismo para los que estén interesados. Si está interesado, se me acerque y me lo deja saber. Bueno, cuando el verso 6 dice que con Jesús nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, esas bendiciones, ¿qué significan? ¿Qué quieren decir? Eso quiere decir que Dios nos pone en una posición completamente opuesta a la cual nacimos. De nacimiento, la Biblia nos llama muertos en delitos y pecados. Dios interviene y ahora dice que hemos sido resucitados, sentados en lugares celestiales con Cristo. Y por esa razón ya nosotros no tenemos que vivir apresados a nuestra antigua manera de vivir. Porque cuando nosotros vemos que la salvación pertenece a Dios de principio a fin, eso nos llena de fe para el futuro que Dios tiene para nosotros. En el verso 7, cuando Dios nos cambia, también nos comisiona.
Dice que Dios nos ha resucitado y sentado junto con Cristo con un propósito a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, Dios lo ha escogido, Dios lo ha salvado para que cuando el mundo vea el cambio que hay en su vida, cuando el mundo vea la manera diferente en que usted vive, ellos queden impresionados, no con usted, con su Salvador. Mire, yo he oído muchos testimonios, criándome en la iglesia, yo he oído muchos testimonios donde me da la impresión que la persona compartiendo el testimonio quiere ser más impresionante que el Dios que lo salvó. Por eso, concédame mi momentito pentecostal esta mañana. Nosotros necesitamos reprender toda noción de que hayamos tenido algo que ver con recibir la gracia de Dios. Reprenda ese pensamiento. Amén. Porque es Dios quien se va a llevar el crédito de tu salvación. El verso 8 nos recuerda, porque por mérito. Ay, me equivoqué de versión. La versión legalista de las Américas. Porque por gracia. Tanto que usamos esa palabra. ¿Usted sabe lo que eso significa? Para saber lo que gracia significa, hay tres conceptos que tenemos que reconocer, que tenemos que entender. Justicia, misericordia, gracia. Sencillamente, la justicia es cuando nosotros recibimos lo que merecemos. El Señor me guarde de recibir lo que yo merezco. La misericordia es cuando yo no recibo el castigo que merezco. Gracias, Señor, que Él ha sido así conmigo y no me ha dado el castigo que merezco. La gracia es cuando se me da una bendición que yo no merezco. ¿Entiende? Justicia, recibir el juicio que merece. Misericordia, no recibir el juicio que merece. Gracia, recibir favor y bendición que usted no merece. Ustedes han sido salvados por gracia. O sea que es un regalo que usted no se merece. ¿Quién es salvo aquí? Usted no se lo merece. Mire, y nosotros necesitamos saber qué significa ser salvo. Ser salvo quiere decir que eres rescatado de una situación que tú no puedes cambiar. Si tú la pudieras cambiar, no has sido salvo, tú la cambiaste. Ser salvo es ser rescatado, es algo que es hecho externamente, independientemente de tu capacidad y de tu voluntad. Mira, por más que tú quieras no morirte, aun si sabes nadar, si te tiran en el medio del Océano Pacífico, para ti no hay esperanza. Tu salvación tiene que venir de otro. ¿Y sabes qué? Tu salvación viene de otro. Es un regalo que viene no por medio del esfuerzo, sino como dice en el verso 8, por medio de la fe. Ah, bueno, pues está bien, pues tengo que tener fe para que el Señor me salve por gracia. Antes de que tomes crédito por tener fe, la palabra de Dios nos echa un balde de agua fría y nos dice que esto, la gracia y la fe, no procede de ustedes, sino que es don, regalo de Dios. ¿Están conmigo? La Biblia endereza nuestro pensamiento y nos dice en el verso 9 que la salvación es un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Una vez más, Dios no tiene ningún plan para compartir contigo el crédito por tu salvación. O Él se lleva la gloria 100%, o bueno, pues trata tú lo mejor que puedas de ganarte el amor de Dios con tus esfuerzos. Buena suerte.
Lo más sorprendente es que después que Él nos regala nuestra salvación, Dios nos quiere usar. Cuando comprendemos que fue Dios quien inició nuestra salvación, pues eso nos pone en posición para recibir nuestra comisión. El verso 10 nos recuerda que somos hechura suya. Salmo 100, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios nos recuerda que nosotros no somos el centro del universo. Yo necesito recordar eso todos los días. Nosotros no somos el centro del universo, somos parte de una gran historia que Dios, el gran autor, ha escrito. Y encima de eso, si esto fuera una película, cada uno de nosotros tiene un papel importantísimo. Usted sería parte del reparto principal, si esto fuera una película. Porque el resto del verso 10 nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Una de las razones por las cuales la gente le da trabajo aceptar la soberanía de Dios en la salvación, aunque esté claro en la Biblia, es que algunos no han entendido esta enseñanza y creen que la doctrina de la elección va a ser cristianos que no le importa obedecer a Dios. Pero el mismo Dios que ha predestinado el fin es el mismo Dios que nos lleva a nosotros a como dice en Filipenses 2, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Dios creó a su pueblo para hacer buenas obras. Y esas buenas obras, Él las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Están esperando por ti. Deja de jugar a la iglesia. El Señor nos comisiona en esta mañana a que andemos en esas obras buenas que Él ya ha preparado para nosotros. Así que es importante que nos demos cuenta de que si Pablo está llamando a la iglesia en Éfeso a que anden en obediencia a Dios, ¿verdad? Cuando Pablo les da la motivación para obedecer, Él no lo hace a través de la culpa. Pablo se da cuenta de que lo único que nos lleva a obedecer a Dios es darnos cuenta de la posición segura que tenemos en Él a través de Jesús. Eso es lo único que nos lleva a la obediencia que vale la pena. Por eso mi oración para Crosspoint Español es que cuando nosotros obedezcamos a Dios, que lo hagamos con la humildad y con la confianza que viene cuando nos damos cuenta de que es Dios quien nos da la fuerza para andar en ese camino que Él ya trazó para nosotros. Por más que nuestra naturaleza nos quiera esclavizar, mire, en Jesús hay libertad. Eres libre en Cristo. Examina tu corazón. Eres libre en Cristo. Hoy es el día de recibir esa libertad. No esperes más. Aprovecha. Esta libertad tiene un efecto sobrenatural. Imagínense, su pastor llegó a tiempo. A través de esta libertad Dios logra pero uno de los efectos sobrenaturales es que a través de esta libertad Dios logra que personas que no tienen mucho en común puedan vivir en una unidad sincera. El domingo pasado les conté que la iglesia cristiana en sus principios se componía en su mayoría de judíos conversos. Pero cuando se dispersan a las regiones de Turquía y de Roma, pues se unen muchos gentiles, muchos no judíos, que no seguían las 613 leyes de Moisés, que no les interesaban. Y pues eso resulta en tensiones, en disensión entre los judíos y los gentiles, pero donde la ley trajo división, Jesús trajo reconciliación. La primera obra buena que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella
es la reconciliación y la unidad entre pueblos diferentes. Esa es la primera buena obra. Pablo dice en los versos 11 y 12, por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Mire, antes de que llegara Jesús, si usted no era parte del pueblo de Israel, lo más posible era que usted no iba a conocer al Dios verdadero. Hubo un tiempo en el cual para usted pertenecer al pueblo de Dios tenía que ser parte de la nación de Israel. Fue a ellos que Dios se les reveló. Fueron ellos los recipientes de la ley de Dios. Pero el verso 13 dice que ahora en Cristo Jesús, ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Se acuerdan? Los gentiles, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Ahora, esto no quiere decir que la salvación de los gentiles sea a través de Jesús y que la de los judíos sea a través de la obediencia a la ley. No se confunda. No se confunda. Pablo dice en el verso 14, porque Él mismo, porque Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestra paz, seas gentil o seas judío. La única manera en que tanto el judío como el gentil pueden estar en paz con un Dios de santidad es a través del sacrificio expiatorio de Jesús. Isaías 53 nos dice que el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Jesús es la única esperanza, tanto del judío como del gentil. Porque el problema del pecado no pertenece solamente a una nación. Isaías sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él, sobre el siervo sufriente, sobre Jesús, la iniquidad de todos nosotros, judío y gentil. Jesús es nuestra única esperanza. Jesús es nuestra paz. Bueno, volviendo a Efesios 2. Los versos 14 y 15 nos dicen que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin ¿a qué? A la enemistad en su carne. Unas versiones usan la palabra enemistad, otras versiones usan la palabra hostilidad. Ambas palabras significan odio. Jesús pone fin al odio entre el judío y el gentil. Presten atención, yo sé que son las 11, yo tengo más hambre que ustedes. Presten atención para que se den cuenta qué fue lo que trajo este odio entre judíos y gentiles. ¿Cuál es el origen del odio entre judíos y gentiles? Vamos a ver lo que dice la palabra. El verso 15 nos dice que la enemistad, la hostilidad, el odio al cual Jesús puso fin es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esa es la fuente del odio entre judíos y gentiles. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea que las leyes del pueblo de Israel, las leyes que el pueblo de Israel recibió a través de Moisés, terminaron siendo la razón del odio entre judíos y gentiles. Ese no fue el propósito de Dios al darles la ley. El propósito de Dios, mire, Dios entrega sus estatutos a su pueblo para que comprendieran que Él es santo. Y también para que ellos fueran un pueblo santo en medio de todas las naciones paganas que los rodeaban. Pero cuando nuestra obediencia a Dios no es producto
de un corazón agradecido por la gracia que ha recibido. Cuando nuestra obediencia a Dios no es producto del agradecimiento. Mira, los religiosos, miramos a los no religiosos y los despreciamos. Yo me crié en la iglesia. Yo estoy acostumbrado a los ritmos de la iglesia. Para mí no es difícil cumplir con las cosas de la iglesia. Con muchas cosas, pues, que son de rutina y son visibles. Hay personas que no se criaron en ese ritmo y para ellos es difícil entrar en ese ritmo, y nosotros los que nos criamos en la iglesia los podemos mirar como que es una verdad. En Lucas 18, Jesús habla sobre 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro la escoria de la sociedad judía, recaudador de impuestos para los romanos, para los ocupadores. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Una obediencia fiel a los mandamientos de Dios sin Cristo es contraproducente. Una obediencia a Dios sin Cristo nos lleva al odio mutuo. Una obediencia a la ley sin Cristo nos lleva a la división y al juicio divino. Pero en Efesios 2:15 vemos que Jesús entregó su vida en la cruz para crear en él mismo, de los dos, del judío y del gentil, un nuevo hombre, una nueva humanidad, estableciendo así la paz para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, gentiles, y paz a los que estaban cerca, los judíos. Una misma salvación, tanto al judío como al gentil, a través de la fe en Jesús, como dice en Hechos 4. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el plan de Dios y no hay otro. No hay otro. Solo en Jesús recibimos esa libertad que nos da el poder para vivir en unidad. En esta mañana Dios llama al judío, al gentil, al peruano, al boricua, al venezolano, al colombiano, al mexicano, al argentino, al dominicano, a que pongamos en práctica esas enseñanzas y que nosotros busquemos vivir en esa hermandad que Jesús compró a través de su muerte en la cruz. Verso 18. No importa de dónde vengamos, todos tenemos tanto el mismo problema como la misma solución. Pablo escribe: por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes, los gentiles, crosspoint en español, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Pues Pablo termina el capítulo 2 describiendo la conexión que tenemos con Jesús y la conexión que tenemos unos con otros. Y lo hace de una manera poética a través de la imagen de un edificio. Comenzando en el verso 20 dice: todo el pueblo de Dios, judío y gentil, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Usted sabe qué quiere decir eso, los apóstoles y profetas? La palabra de Dios, los apóstoles, el Nuevo Testamento, los profetas, el Antiguo Testamento. Todos somos un pueblo cuyo fundamento es la palabra revelada de Dios. Su fundamento no puede ser más nada. No puede ser ningún otro tipo de ideología, no puede ser los deseos de su corazón. Nuestro fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Siendo
Cristo Jesús mismo, ¿sabe qué? La piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo, un edificio que crece, para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. A través del Espíritu Santo, Dios mora en todos nosotros. Y el nivel de compenetración que debemos tener entre nosotros, amada iglesia, tiene que ser más que de amigos. Tiene que ser más que de primos. Tiene que ser más que de hermanos. El nivel de compenetración que debemos tener debe ser como el de ladrillos en una pared pegados por concreto. Parte de un edificio. Cuando Pablo dice que Jesús es la piedra angular, él se está refiriendo al Salmo 118. Este salmo se le atribuye al rey David y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Si David fue quien escribió eso, esto tiene que haber sido por lo menos unos 1500 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías escribe en Isaías 28, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. En Hechos 4, el cobarde de Pedro es interrogado por los fariseos. Y ese mismo que había negado a Jesús, intimidado por una niña, el Espíritu Santo le da valor y le dice a las autoridades religiosas, este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay más nada. Dios nos salva gratuitamente, no por nuestros méritos, sino a través del sacrificio de Jesús. Y a través de ese regalo, personas que de otra manera no se podrían soportar, ahora somos parte de un mismo pueblo. Somos ladrillos del edificio. Y ese Dios que nos salvó y nos unió, nos llama a ser ladrillos en ese edificio donde Jesús es la piedra angular. Por eso, en su comentario de Efesios, Tony Merida nos exhorta de la siguiente manera. Demuestre que otros grupos son importantes para usted. No se quede con la teoría, póngalo en práctica. Invítelos a cenar a su casa. Invite a personas de diversas nacionalidades a los servicios de su iglesia. Busque apasionadamente hacer justicia y muestre misericordia hacia otros grupos étnicos. Voy a dejar de eso cocinando por un minutito. Es un trabajo duro, pero vale la pena. Estos actos intencionales glorifican al Salvador crucificado, que murió para acercarnos a Dios y acercarnos unos a otros. A mí me encanta la palabra en griego para hospitalidad. Es xenofilia. De seno en griego es gi. Es la palabra que se parece a la X en español. Seno, de ahí es que viene xenofobia. Lo contrario es hospitalidad, xenofilia, amor por el extranjero, amor literalmente por el raro. Amor por el extraño.
El Señor espera que nosotros pasemos a través de la incomodidad de integrarnos con personas que nos dan trabajo. Nosotros queremos un trabajo fácil, nosotros queremos que todo el mundo sea encantador, fácil y sin issues, sin ningún asunto, sin ningún problema, sin ninguna mala maña, cuando usted es el primero que las tiene. El Señor nos llama a amar al raro. Crosspo en español, por más difícil que sea llevarse conmigo, nosotros podemos recibirnos unos a otros porque Jesús, la piedra angular, aceptó ser rechazado en nuestro lugar. La piedra angular fue rechazada por los constructores y Jesús permitió eso para que nosotros nos pudiéramos aceptar unos a otros. Amada iglesia, vivamos de acuerdo a nuestra nueva identidad. Amén. Amén. Quiero pedir al equipo de adoración que pase al frente. Mientras ellos toman sus lugares, vamos a preparar nuestros corazones para responder a esta palabra participando en la mesa del Señor.